semana 12. Según el sílabo, ya todos sabemos el tema de que trata sobre la biosíntesis del ARN. Además de esta intensiva muy importante, la ARN polimerasa, el ARN de transferencia. También parte del tema es biosíntesis de las proteínas, ribosomas, etapas y por último el código genético. Nuestros saberes previos, tenemos ahí dos preguntas. Primera pregunta, ¿qué es la transcripción? ¿Qué es la transcripción? A ver. ¿Proceso de copia de qué? El código genético. De la información del ADN. A partir del ADN ¿Sí? se va a copiar un ARN. ¿No? Bien. Otra pregunta, ¿qué es la traducción? Es ¿Cómo dice Gabriela? ¿Gabriela? Ya. Ya, entonces viene a ser a partir del ARN formar proteínas, ¿no? A ver, una tercera pregunta. ¿Qué podría ser? A ver lo que han puesto en su resumen. ¿cuál es la función de los ribosomas? ¿Qué función cumplen los ribosomas? ¿No? Porque también vamos a ver que va a participar en el tema de hoy, ¿no? La función que cumplen los ribosomas. ¿Cuál sería la respuesta? Intervienen en la síntesis de proteínas ¿no? para la formación de proteínas. A ver, una cuarta pregunta. A ver, John quiere hacer preguntas. Ah, ya. ¿En qué parte de la célula ocurre la transcripción, la traducción, no? La transcripción en el núcleo y la traducción en el Citoplasma. ¿Está bien la pregunta? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? En la clase. Bien. Continuamos. El logro de la sesión, al final de la sesión, el estudiante va a elaborar un esquema que represente la biosíntesis del ARN. A ver, precisamente aquí está la respuesta, ¿no? Lo que preguntaba mi compañera. A ver, les doy un minuto para que me puedan hacer sus comentarios. Ya, ¿algún comentario, jóvenes? Núcleo citoplasma. Como dice la delegada, ¿no? Ahí podemos ver la parte de la célula, el núcleo y el citoplasma. ¿Yo? Ahí podemos ver una célula, el núcleo y el citoplasma. Empieza por la cadena de ADN, que es la parte de arriba, y también se puede ver la ARN polimerasa, que es una enzima, el cual empieza la transcripción, leyendo primero la información genética y convirtiéndolo en un ARN mensajero. Este es el ARN mensajero, el procesamiento del ARN hasta que sale del núcleo
y lo manda al ribosoma. Ahí empieza ya la transducción. El ribosoma empieza a ensamblar los aminoácidos convirtiendo en una cadena de polipéptidos y al final ya una proteína. Muy bien. Entonces la transcripción, ¿dónde ocurre? En el núcleo de la célula, mientras que la traducción en el citoplasma. Bien. Antes de comenzar el tema vamos a ver un video relacionado. ARN denominado splice. Ya, a ver, por favor, atentos. Las instrucciones para sintetizar proteínas están contenidas en nuestro ADN. El ADN contiene genes. Un gen es una cadena continua de nucleótidos y contiene una región que codifica para una molécula de ARN. Esta región comienza con un promotor y finaliza en una región de terminación. Los genes también contienen secuencias regulatorias que pueden encontrarse cerca del promotor o en una localización exacta. Para los genes, el ARN codificado es utilizado para sintetizar una proteína mediante un proceso denominado expresión génica. Para estos genes, la expresión puede ser dividida en dos procesos, la transcripción y la traducción. En las células eucariotas, la transcripción ocurre en el núcleo, en donde el ADN es utilizado como un molde para sintetizar un ARN mensajero. Luego, durante la traducción que ocurre en el citoplasma, la información contenida en el ARN mensajero es utilizada para sintetizar un polipéptido. Durante la transcripción, el ADN en el gen se utiliza como molde para generar una hebra de ARN mensajero con la ayuda de la enzima ARN polimerasa. Este proceso ocurre en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Durante la iniciación, la región promotora del gen funciona como un sitio de reconocimiento para la unión de la ARN polimerasa. Este punto es en el que la mayor parte de la expresión génica es controlada, ya sea permitiendo o bloqueando el acceso de la ARN polimerasa a este sitio. La unión de la ARN polimerasa produce que la doble hebra de ADN se desenrolle y abra. Luego, durante la elongación, la ARN polimerasa se desliza a lo largo de la hebra molde de ADN. A medida que las bases complementarias se aparean, la ARN polimerasa enlaza nucleótidos al extremo 3' de la molécula de ARN en crecimiento. Una vez que la ARN polimerasa alcanza la región de terminación del gen, el ARN transcripto primario está completo y la ARN polimerasa, la hebra de ADN y el ARN mensajero transcripto primario se disocian entre sí. La hebra de ARN mensajero transcripto primario, sintetizada durante la transcripción, incluye regiones denominadas exones, que codifican para la proteína, y regiones llamadas intrones. Para que este ARN pueda ser utilizado en la traducción, los intrones no codificantes necesitan ser removidos y deben agregarse las modificaciones tales como capuchón 5' y la cola poli A en 3'. Este proceso se llama splicing y es realizado por un complejo de proteínas y ARNs denominado spliceosoma. Este complejo remueve los intrones y une los exones adyacentes para producir un ARN mensajero maduro, que puede dejar el núcleo a través de un poro nuclear y
ingresando al citoplasma para comenzar la traducción. Como la información contenida en la hebra de ARN mensajero maduro se traduce a una proteína, las bases nitrogenadas se agrupan en códigos de 3 letras denominados codones. El código genético incluye 64 codones. La mayoría de los codones codifican para un aminoácido específico. Hay 4 codones especiales, uno que codifica para el inicio y 3 que codifican para la terminación. La traducción comienza con la hebra de mensajero que se une a la subunidad ribosómica menor, previo al codón de iniciación. Cada aminoácido es conducido al ribosoma por un ARN de transferencia específico. El tipo de aminoácido está determinado por la secuencia del anticodón del ARNT. Ocurre la unión de bases complementarias entre el codón del ARN mensajero y el anticodón del ARNT. Luego de que el primer ARNT se une al codón de iniciación, la subunidad ribosómica mayor se asocia para constituir el complejo de traducción y la iniciación se completa. La subunidad ribosómica mayor tiene 3 regiones diferentes llamadas sitios E, P y A. Durante la elongación, los aminoácidos individuales son conducidos hacia la hebra de ARN mensajero por un ARNT y se aparean las bases complementarias del codón y el anticodón. Cada anticodón de un ARNT se corresponde con un aminoácido particular. Un ARNT cargado se une al sitio A y se forma un enlace peptídico entre su aminoácido y el que se encuentra unido al ARNT que se encuentra en el sitio P. El complejo se desplaza un codón hacia la derecha y en este momento el ARNT sin carga sale por el sitio E. El sitio A está disponible para aceptar el siguiente ARNT. La elongación continuará hasta que se llega a un codón de terminación. Un factor de terminación se une al codón de terminación en el sitio A y el polipéptido es liberado del ARNT en el sitio P. El complejo entero se disocia y puede volver a asociarse para comenzar nuevamente el proceso en el sitio de iniciación. El objetivo de la traducción es producir polipéptidos en forma rápida y precisa. En células eucariotas, el proceso... Bien. ¿Qué les pareció, jóvenes? Didáctico, específico. Vamos a continuar. Ya la anterior semana vimos acerca de la replicación, ¿no? La replicación, para recordar, viene a ser un proceso por el cual una molécula del ADN se va a duplicar y eso va a dar lugar a 2 moléculas de ADN hijas idénticas. Y el tema de hoy es la transcripción y la traducción. La transcripción también es un proceso en el cual se va a sintetizar una molécula de ARN utilizando como molde una cadena de ADN, ¿no? Y la traducción, ¿qué es la traducción? Proceso por el cual a partir de una molécula del ARN mensajero se sintetiza una proteína. Esta transcripción que vamos a ver el día de hoy consta de 3 etapas, como hemos visto en el video, ¿no? La iniciación, la elongación y la terminación. Y eso posteriormente se va a producir la maduración del propio ARN. Entonces vemos aquí las etapas, una de iniciación, de elongación y terminación. Vamos a hablar de cada una de ellas. En cuanto a la iniciación, comienza cuando el ARN polimerasa
que es la enzima, va a reconocer en el ADN que se va a transcribir una señal que indica el inicio del proceso. Entonces, en estas señales se denominan centros promotores, ¿no? Y son secuencias cortas de bases nitrogenadas a las que se va a unir el ARN polimerasa. Entonces, ¿qué va a suceder? Esto hace que la doble hélice del ADN se pueda abrir para permitir que queden expuestas las bases del ADN, ¿no? Y puedan incorporar los ribonucleótidos que se van a unir. Luego tenemos la siguiente etapa, la elongación. ¿Qué viene a ser la elongación? Viene a ser la adición de sucesivos ribonucleótidos para poder formar el ARN, ¿no? Aquí la ', ARN polimerasa, va a avanzar a lo largo de la cadena molde del ADN en sentido 3', 5', ¿no? Mientras que en el sentido de la síntesis del ARN va de 5' a 3', ¿no? Entonces la enzima va a seleccionar el ribonucleótido cuya base es complementaria con la cadena del ADN, que actúa como molde y lo une mediante un enlace nucleótido, desprendiéndose un grupo fosfato. En las células eucariotas, al unirse los 30 primeros ribonucleótidos, se añade el extremo 5', una caperuza que será el inicio de la lectura. Luego tenemos la etapa de la terminación. En esta etapa de la terminación, el ARN polimerasa va a reconocer en el ADN unas señales de terminación que van a indicar el final de la transcripción. Entonces esto va a implicar el cierre de la burbuja formada en el ADN y la separación del ARN polimerasa en el ARN transcrito. Las funciones entonces de los ácidos nucleicos, ¿cuáles son? Sabemos que el ADN viene a ser el portador del mensaje genético, ¿no? Que ha de pasar invariable de una generación celular a otra. Entonces, para ello ha de duplicarse transmitiendo el mismo mensaje en las dos copias. A este proceso se le conoce como replicación. El mensaje genético contenido en el ADN viene a ser la especificación de las proteínas que han de sintetizar la célula. Desde el mensaje del ADN hasta las moléculas de proteínas se va a pasar por dos procesos. ¿Cuáles son? La transcripción y la transición. La transcripción, ya para que quede, consiste en que el mensaje de un fragmento del ADN va a ser copiado, sea transcrito en una molécula del ARN, ¿no? Quiere decir que consiste en la síntesis de una molécula de ARN que contenga el mismo mensaje que el correspondiente del fragmento de ADN. El mecanismo de la transcripción. En la transcripción del ADN, que es el primer proceso de la expresión génica, mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína, utilizando diversos ARN como intermediarios. Durante esta transcripción genética, las secuencias de ADN van a ser copiadas al ARN mediante el ARN polimerasa, ¿no? Que sintetiza un ARN mensajero y que va a mantener la información de la secuencia del ADN. Entonces, de esta manera, la transcripción del ADN también podría llamarse síntesis del ARN mensajero. Ahí tenemos las secuencias. Una vez más, tenemos ahí que la iniciación, aquí interviene el ARN polimerasa, se va a unir a una zona del ADN previa al ADN que se quiere transcribir. Luego tenemos la elongación.
el ARN polimerasa continúa moviéndose nucleótidos complementarios al ADN hasta que se llega a una determinada secuencia que va a indicar a la polimerasa el final. Aquí la terminación, la transcripción finaliza y al ARN recién formado se le añade una cola de unos 200 nucleótidos de adenina. Las diferencias de la transcripción en las células. Conocemos dos tipos de células, ¿no? Las eucariotas y las procariotas. La diferencia entre la transcripción ocurrida en una célula procariota y una eucariota viene a ser que en las procariotas hay un solo tipo de polimerasa, ¿no? En cambio, en el ARN de las eucariotas hay tres tipos, ¿no? ¿Cuáles son? ARN ribonucleico, ARN mensajero y ARN transferencia. ¿No? En las procariotas, tanto la transcripción como traducción se hace en el citosol, a diferencia de las eucariotas que la transcripción se realiza en el núcleo y la traducción en el Citoplasma. ¿Ya? Eso es muy importante, esta diferencia, ¿no? en las células eucariotas y procariotas. Examen. Ahora vamos a pasar a ver acerca sobre la traducción. En otras palabras, viene a ser la síntesis de Proteínas. ¿no? Es un proceso, ¿no? de formación de proteínas. ¿En dónde se va a llevar a cabo? En el citoplasma, ¿no? por medio de En los unos ribosomas. organelos citoplasmáticos llamados Ribosomas. Aquí en este proceso de la traducción, ¿quiénes van a participar? Tenemos ahí los ribosomas, tenemos ahí la subunidad mayor, subunidad menor. También tenemos el ARN de transferencia, los anticodones. ¿Qué más? El ARN mensajero, la cadena de los codones. Transcrito maduro y una enzima llamado aminoácido ARN de transferencia, que va a catalizar la unión de aminoácidos con el ARN de transferencia, ¿no? Y por último vamos a ver el código genético, que también ya lo vimos en el seminario, ¿no? Muy interesante. En el código genético, para poder realizar la traducción, ¿no? que es la síntesis de proteínas, va a ser necesario la existencia de un código que va a permitir establecer la equivalencia entre la secuencia de bases del ARN mensajero y la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Eso es el llamado código genético. Aquí en el código genético va a estar formado por trío de bases nitrogenadas, o también conocidos como codones, ¿no? De cada uno de ellos va a codificar para un aminoácido específico. Cada secuencia de este conjunto va a estar compuesta por 3 letras, ¿no? O 3 bases nitrogenadas, y que reciben el nombre de codón. Entonces, ¿qué es un codón? Un codón viene a ser una secuencia de bases nitrogenadas en la molécula de ARN o ARN, ¿no? que codifica un aminoácido específico. La interrelación de las diferentes bases, tenemos ahí las bases, a ver, adenina, Guanina, citosina y uracilo. uracilo, ¿no? Va a dar lugar a ¿cuántas combinaciones? 64 combinaciones posibles, ¿no? De los cuales 61 van a codificar para los 20 aminoácidos más comunes, lo que significa que la gran mayoría puede ser especificado o codificado por más de un codón, ¿no? Claro, quedarían 3 restantes, ¿no? De 64, entonces son los que indican la finalización, que se colocan al final de la secuencia del ARN mensajero. Entonces el código genético va a estar compuesto por palabras de 3 letras
las 4 bases se unen en palabras de 3 letras: adenina, Guanina, citosina, citosina, guanina, timina. y así sucesivamente, ¿no? Y se van a obtener 64 grupos o palabras diferentes. Entonces estas 64 combinaciones van a ser suficientes para poder codificar los 20 aminoácidos diferentes. Estas sucesiones de 3 bases se llaman tripletes. Cada triplete va a codificar para un solo tipo de aminoácido. La mayoría de los aminoácidos se codifican por más de un triplete. Esto también habrán encontrado, ¿no?, cuando hicieron sus resúmenes. A ver, ¿qué significa? ¿Algún comentario? ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son las características? De que cada triplete o codón equivale a un aminoácido. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, a ver, un triplete. CCU. Prolina. Para la prolina. Citosina, citosina, uracilo. Pero también tenemos otro, ¿no? Citosina, prolina. Entonces tenemos 4 tripletes para un mismo aminoácido. Otra característica, tenemos que 61 tripletes codifican aminoácidos, ¿no? 3 codones son de término. A ver, ¿cuáles son? El que decía stop. Uracilo. Alanina, alanina. Uracilo, alanina, guanina. Uracilo, guanina, alanina. Se van a acordar para el examen, ¿no? ¿Cómo ven por acá? Los tripletes de finalización. A ver. Ahí son 3. Entonces hay 61 combinaciones posibles que codifican 20 aminoácidos. Otra característica, que el código genético es universal, ¿no? Casi todos los seres vivos emplean el mismo. Otra característica, que es repetitivo o, en otras palabras, degenerado, ¿no? Degenerado debido a que la mayoría de los aminoácidos pueden ser codificados por más de un codón. Es decir, que un código es redundante, ¿no? Tenemos ahí el caso de la prolina, ¿no? Que es codificado por, tenemos citosina, citosina, uracilo, citosina, 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 adenina, citosina, citosina, Guanina. Y el codón de inicio, como ya indicaron también, es la Metionina. Hay 3 codones que no codifican aminoácidos y se llaman de término, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Acuérdense, ¿no? Bien, hasta aquí esta clase.